Ondita, aquí Joshua Hernández de nueva cuenta, esta vez grabando una portada más, pero esta ocasión, ok, a ver, se trata de un cómic que publiqué en una pequeña antología de cómics de lucha libre y lleva por nombre Gerardito, que me pongo mi apunte y les muestro al personaje. Es este de acá, obviamente aquí lo ideal será así, eso es todo, para poderlo ver. Y bueno, este personaje originalmente no es un personaje que yo haya creado como tal. De hecho, este personaje originalmente lo inventó mi hermano. Eh, Él sugirió algo así como un personaje que pudiera ser, digamos, como un luchadorcito, un pequeño luchador. Y ahí va a aparecer en un cómic donde nada más iba a ser como un personaje secundario, digámoslo, ¿no? No iba a tener como mucha participación en realidad en la obra, pero por ejemplo dijimos, bueno, es un niño que le gusta la lucha libre, que todo el tiempo sale con mascarita de luchador, y entonces, pues a mí me surgió la idea, digamos que era un trabajo colaborativo, ¿no? Donde le dije, y bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, a lo mejor a este personaje le ponemos, diferentes máscaras cada que aparezca en escena, ¿no? Y entonces de ahí fue surgiendo como una idea para poder hacer un personaje. Y después, por ejemplo, pues la verdad es que no pudimos continuar ese proyecto. Se llamaba El Pescador de Empleos. Pero así que fue uno de esos proyectos que desafortunadamente pues tuvimos que dejar, ¿no? O posponer, digámoslo. Que pues la verdad es que posponer en el medio de cómic mexicano casi siempre es eh, pues ya no lo vamos a poder dibujar, ¿no? Pero así que tristemente casi siempre eso es lo que pasa. Entonces, pues no, ya no lo continuamos, ¿no? Como tal, ese proyecto. Fue un poquito complicado, ¿no? Porque la verdad es que sí teníamos ganas de elaborarlo, pero pues no nos daba el tiempo ni la solvencia económica para poderlo realizar, ¿no? Entonces, pues no lo seguimos haciendo. Pero cabe destacar que precisamente a raíz de esa situación, pues yo le pregunté a mi hermano si lo podía ocupar en algún otro proyecto y él muy amablemente me dijo que sí, que no había ningún problema. Y por ejemplo, lo que pasó fue que lo ocupamos en un cómic de Pepe Pesadillas, que fue uno de nuestros proyectos de cómic infantil. Nos gustó muchísimo, lo trabajaba muy en conjunto con mi novia. También es un proyecto al que le hemos puesto una pausa muy radical, porque eran cómics engrapaditos que nosotros producíamos y de los cuales todavía nos queda un gran tiraje, ¿no? Entonces, es un cómic que inicialmente nos ayudó muchísimo a solventar, digamos, gastos, pero desafortunadamente conforme fue pasando el tiempo fue como eclipsándose, digámoslo, con otros títulos. Y, o sea, no estuvo mal, pues, porque nos permitió hacer otro tipo de historias, pero pues fue un proyecto insignia que pues se fue quedando atrás. Sin embargo, el personaje de Gerardito fue uno de esos personajes que curiosamente siguió su marcha, siguió sobreviviendo, ¿no? Y apareció después, por ejemplo, en El ombligo de la luna. Y es uno de los protagonistas principales de la obra. De hecho, en el libro sale esta pequeña como maletita con unos personajes que le llaman los cuatro Tescas, que pues obviamente hacen referencia a los cuatro Tezcatlipoca que existen. Y entonces este niñito luchador, pues siguió su marcha y siguió apareciendo. Y algo que quería hacer desde el momento que originalmente salió este personaje y que les decía, que yo le decía a mi hermano, cada que apareciera, le sugerí que usara una máscara diferente para que, por ejemplo, cada vez que lo viéramos, pues tuviese como algo distintivo, ¿no? Algo diferente. Y aunque era un pequeño gag, ¿no? El hecho de que tuviera como una máscara diferente, yo lo pensaba muchísimo por la referencia al videojuego de The Legend of Zelda, Majora's Mask, donde, por ejemplo, cada máscara iba a representar como una habilidad diferente. Entonces, por ejemplo, en el ombligo de la luna, cada que usa una máscara el personaje y se cambia de máscaras,
obtiene habilidades diferentes, ¿no? Entonces, eh, o sea, Ombligo de la Luna es básicamente como un videojuego hecho cómic, y por esa misma razón, pues era como muy importante, ¿no? Para este material, poder hacerlo de esa manera. Y a mí siempre me he pensado mucho sobre las máscaras, principalmente como en un sentido de una identidad aparte, ¿no? De la que uno tiene. Y a veces esa identidad a lo mejor puede ser una falsa identidad, ¿no? O una falsa personalidad. Y entonces se volvía como un juego, hasta cierto punto narrativo, ¿no? De un personaje que cada vez que ocupaba una máscara, pues cambiaba su personalidad o sus habilidades, ¿no? Eh, entonces, de esa forma surgió este personaje llamado Gerardito. Y la verdad es que nos gustó mucho. Acá, si pueden dar cuenta, la portada hace absoluta referencia al videojuego de Majora's Mask en su versión de 3DS. Y pues bueno, aquí se ve como precisamente cambia de máscara el personaje del lado izquierdo y cambia de personalidad. Y esta era la idea original de la portada, donde se veía como fragmentado, digamos, una máscara sobre otra, pero me pareció que tenía más potencia el concepto de la máscara de Mayora. Y para el título, pues eso sí, voy a hacer aquí unos cuantos detallitos, pero pues van a poder ver básicamente que de eso se trataba este cómic. Acá le voy a cambiar, por ejemplo, la fuente, ¿no? Porque quiero que parezca más como fuente de lucha libre, que suele ser más tipografía como le dicen egipcia. A ver si me sale. A ver si sale. Pero, pero así, entonces, así las cosas con el cómic de Gerardito. Fue este personaje que se ganó su propio lugar y quedó presente no solamente en cómics cortos como Pepe Pesadillas, sino también en el más extenso que hemos dibujado, que es El Ombligo de la Luna. Y pues además, pues de repente desaparece en otros cómics. Si son muy pacientes, digámoslo, lo llegarán a ver incluso en el cómic de Vagabundo. Entonces, eso también es muy, muy interesante porque precisamente es un personaje muy dinámico que se aparece pues en todos lados. Ahí está. Listo. Una letra un poquito más de lucha libre con sus estrellitas, por supuesto, que nunca pueden faltar. Ahí está el personaje de Gerardito con su portada. Me le quito estas referencias. Un segundo, por favor. Y pues ahí está. Gerardito, nuestro luchador consentido, que ha aparecido en más de uno de los títulos que hemos publicado. No sé cuántos cómics me ha pasado que el personaje sea tan recurrente, pero sin duda, me parece que es uno de los casos más especiales hasta el momento. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.